Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y en este video tutorial, chicos, quiero hacer una actualización a este video de acá, donde explicaba cómo eliminar el plugin que de pronto te trajo problemas a tu OBS, o que se instaló mal, o que lo instalaste mal, qué sé yo, pero que podíamos quitar estos plugins sin necesidad de quitar todo el OBS del sistema operativo, ¿verdad? Pero bien, en este video tutorial quiero traer o citar o nombrar o traer a colación a este excelente youtuber. Se llama Andy Lip. Aquí están viendo ustedes el banner y abajo en la descripción van a poder ver el link de su canal. Sí, efectivamente, this man speaks in English, but no problem. Porque en este video tutorial y basado también en uno de sus videos, quiero explicarles una excelente herramienta. La verdad, estoy encantadísimo con esta herramienta para poder ustedes gestionar todos sus plugins de una manera fácil y sencilla. Desde esta herramienta vas a poder instalar plugins que no tengas instalados con tan solo un clic. Pero también vas a poder de pronto eliminar algún plugin que te está haciendo algún problema con tan solo un clic. Y hasta vas a poder actualizar también tus plugins. ¿Qué les parece? Es que esto está excelente. Que esta herramienta y que este gestor de plugins te diga a ti qué plugin debes actualizar. Y tan solo con un clic. ¡Ay! Esto está maravilloso. Maravilloso. Así que si quieres ver desde dónde se descarga, cómo se instala, de qué programa se trata, quédate a ver este video tutorial. Porque vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a esta página, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y este es un administrador, es una herramienta muy rápida, muy fácil, muy ágil. Es, mejor dicho, lo máximo. Esta herramienta te va a ayudar a gestionar todos los plugins que tienes instalados en tu OBS. Inicialmente quiero comentarles acá lo siguiente. Este programa trabaja con los 50 principales plugins de OBS, los más destacados. O sea, estos son los más usados, donde está de pronto el multi-RTMP, donde está el Virtual Cam, donde está el Move Transition, ¿cierto? Son los más importantes, los que más de pronto uno encuentra, o los que más uno usa, o los que los youtubers más también trabajan, ¿cierto? Dice aquí, hasta ahora admitimos 50 complementos de OBS, vienen más todo reunido en un solo programa, en un solo lugar para nuestros streamers y creadores de contenido. Efectivamente, como les dije al inicio, con tan solo un clic, y también podemos tener los complementos actualizados, chicos. Eso está maravilloso. Estos hombres de Starscap, que son los creadores de esta plataforma o de esta herramienta, la verdad que se han fajado, decimos aquí en Colombia. La verdad que se han fajado. Se han pasado, son unos duchos. Vamos a ir aquí entonces donde dice descubrir ahora. Y aquí en descubrir ahora, miren chicos, les sale esta plataforma de acá. Ustedes desde aquí podrían gestionar también todos sus plugins. Le van a dar aquí entonces en descargar Windows. Aquí arriba lo ven, descargar Windows, ¿cierto? En este caso, lamentablemente, sí, yo sé, solo está aún para Windows. Pero yo sé que esta herramienta va a empezar a tomar fuerza y lo va a sacar para Mac y para Linux después, a futuro, claro que sí. Y bien chicos, después de que lo van a descargar, que realmente tampoco pesa mucho, ustedes lo van a configurar aquí. Por ejemplo, le van a decir que es solo para ustedes, uso propio. Le van a dar acá siguiente, van a mirar aquí cuál es la ruta de ustedes y lo van a instalar como cualquier otro programa. Yo no lo hago efectivamente porque ya lo tengo instalado. ¿Listo? Después, entonces, pues van a ir al gestor. En este caso van a abrirlo, aquí está. Es una aplicación muy sencilla, muy sencilla. Y este aplicativo lo que va a hacer inicialmente, aquí vamos a ir al engrane, va a detectar
dónde está su OBS. Si ustedes de pronto tienen 2 o 3 o 4 OBS en diferentes versiones, pues ustedes van a buscar entonces la ruta de donde está su OBS. En este caso, él está tomando la ruta de mi único OBS, el único que yo tengo instalado, ¿listo? Y aquí viene lo interesante, chicos, y lo fácil y lo chévere de manejar en este caso. Vamos a ir en la parte de acá donde, en esta parte de acá donde están mis plugins. Mire, acá dice mis plugins. Y ustedes en este caso van a poder desinstalar los plugins o instalarlos o hasta actualizarlos. Hay algo súper interesante. Y es que, por ejemplo, ahorita yo tengo mi OBS abierto y voy a desinstalar, por ejemplo, este Advanced Sense Switcher. Si yo le voy a dar acá, él me está diciendo acá que si yo quiero desinstalar mi plugin, si yo le digo acá desinstalar, pues me va a decir, en este momento usted tiene OBS abierto, debe cerrarlo. ¿Lo quiere cerrar para desinstalarlo? La verdad, esta ventanita salva a muchos, porque si no estoy mal, podemos decir que la mayoría cuando hacen la instalación de alguno de los plugins lo hace con el OBS abierto, y efectivamente esto está mal, porque o el complemento no se instala correctamente o el plugin no se instala de forma correcta porque su OBS está abierto o algo adicional pasa. Así que la verdad me parece genial que esto nos traiga como una alerta, ¿no? Ahora, chicos, también algo excelente, algo genial de esta plataforma es que nos dice si los plugins están desactualizados. Si ustedes pueden ver acá, la mayoría me dice que los actualice. Yo ya he actualizado este Spectralizer o este Stream FX, también el Wind Capture, pero ustedes pueden actualizar más. Efectivamente deben tener su OBS cerrado. Por ejemplo, si yo voy a actualizar ahorita tan solo le doy acá Update, y si tuviera el OBS cerrado, se actualiza. Pero aquí me está diciendo, en este momento tienes tu OBS abierto, ¿lo vas a cerrar? Pero pues como estamos haciendo este video o grabándolo en vivo y mostrando de una vez, pues no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ustedes tan solo le dan ahí y se va a actualizar. Así de fácil, chicos. Resulta que ustedes necesitan quizá algunos plugins adicionales. Y miren, ahorita que me estoy dando cuenta acá, nos dice cuántos plugins tenemos instalados en nuestro OBS. Ahí dice que tengo 11 plugins instalados. Si yo me voy aquí, este es el Discover o este ya es el dashboard donde están todos. Aquí nosotros podemos clasificar, chicos. Miren, podemos clasificar o ordenar por descargas. Lo podemos ordenar por descargas o lo podemos ordenar también por las últimas actualizaciones. ¿No les parece esto genial? Que ustedes puedan ver cuál es el plugin que hizo su última actualización. Por ejemplo, miren que este fue el 20 de noviembre, su última actualización. Este del PTZ Controls lo actualizaron el 19 de noviembre. Y así sucesivamente de aquí hacia abajo. La verdad está buenísimo. Está buenísimo. Está genial porque nos alerta a nosotros de pronto qué plugin hay nuevo, qué plugin de pronto está para actualizar, qué plugin de pronto puedo instalar, ¿cierto? Y también aquí pues efectivamente te dice a ti de en todas las plataformas o en este caso Windows, ¿listo? Puedes buscar también los plugins, muy fácil. Pues recordemos, tiene 50, ¿no? En el momento tiene los 50 más usados. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá y busco múltiple RTMP, miren que ahí me va a salir. Tan solo le voy a dar entonces instalar. Efectivamente, pues bueno, me va a volver a salir esa nota que para mí sigue siendo importantísima porque nos está alertando que tenemos el OBS abierto y que debemos cerrarlo. Así que ustedes, bueno, le van a dar ahí instalar y de esa manera ustedes ya cuentan con este plugin instalado. La verdad que esta plataforma está genial, es lo máximo. Para mí, que soy uno de los que de pronto elimino constantemente algunos plugins, de que estoy pendiente de qué plugins están saliendo nuevos o los actualizo en este caso. Mejor dicho, si nosotros no tuviéramos esta plataforma o si nosotros no tuviéramos este OBS Manager, llamémoslo así, pues ¿cómo podríamos entonces saber, por ejemplo, que está para actualizarse? O sea, tendríamos que ir a OBS, mirar si está actualizado y descargar nuevamente. Pero tan solo con un clic hacerlo aquí en este OBS Manager, la verdad me parece brutal, me parece buenísimo. Ahora, chicos, por ejemplo, yo tengo un OBS portable. Mire, acá está, no sé si lo alcanzan a ver. Yo puedo cambiar la ruta, por ejemplo, puedo ir acá, ¿cierto? Puedo ir a mi escritorio en este caso. Y les voy a mostrar algo que también me parece estupendo. Y vamos a escoger entonces acá OBS portable. Listo. Seleccionar carpeta. Y cuando entonces yo ya me voy aquí a mi plugin, miren, chicos, inmediatamente se actualiza. O sea, está tomando la carpeta de OBS plugins
y está diciéndote el único que tú tienes para actualizar en este caso es el Input Override, y que en este caso me está diciendo que Input Override está desactualizado y que lo puedo aquí actualizar. Y bueno, ¿por qué no? Si de pronto también lo quieres eliminar, también lo puedes entonces acá eliminar. Pues ahorita no me va a dejar, que tengo el OBS abierto, pero la verdad me parece muy sencillo de trabajar. Ustedes se han dado cuenta, muy sencillo de trabajar, actualizar, eliminar o instalar. Aquí también ya puedes ver entonces, en este caso que estoy en otra carpeta, pues todo lo que puedo instalar de plugins para ese OBS Portale. Si no, pues bueno, me puedo devolver nuevamente a la raíz de mi OBS, donde yo tengo mi OBS instalado. Es este de acá, lo selecciono e inmediatamente me va a actualizar aquí ya nuevamente a los 11 que tengo instalados. Pues bien chicos, eso era lo que les quería enseñar en este video tutorial. Quería explicarles pues precisamente este gestor de plugins o este administrador de plugins y lo que pueden hacer. Ahora sé que va a ser mucho más fácil para todos ustedes desinstalarlos, actualizarlos o instalarlos. Así que si te gusta este gestor de plugins, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Atrévete a escribir de pronto qué le cambiarías, qué deberían actualizarle, qué deberían mejorarle, ¿cierto? Escríbelo aquí abajo. Comparte este video tutorial para que muchos streamers, muchas personas en las iglesias, muchas personas que de pronto tienen problemas con sus plugins o pues de pronto porque se instaló mal, compárteles este video tutorial para que se puedan enterar de que hay una plataforma que se llama Starscap y que es buenísima y que vale la pena tenerla. Cada uno de los streamers o creadores de contenidos que usan OBS deberían tener este gestor o administrador de plugins de OBS. La verdad que sí. Bien chicos, espero que les haya gustado este video tutorial. Si fue así, pues regálame un gran like. Suscríbete a mi canal aquí abajo, allá abajo, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada del contenido que estoy creando, que estoy subiendo este año y del que voy a subir el siguiente también, porque seguimos activos. Así que bueno, recuerda, mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao chao.